Bueno, tengo que aclarar que las conferencias anteriores fueron unas conferencias de corte científico realmente. La mía va a ser una prolongación del descanso, divulgativo, totalmente divulgativo. Y fue la motivación, digamos, de haber hecho esta charla, de haberla preparado, que la preparé antes del encuentro, antes de saber que venía el encuentro, fue porque un día, buscando en el internet, ya no me acuerdo por qué, navegación astronómica, me encontré con una curiosidad, y es que en un país que tiene una indudable vocación de navegante, pues hay un malentendido enorme sobre cómo se navegaba antiguamente. La mayor parte de las páginas, y esto lo pueden comprobar en el Google, la mayor parte de las páginas, no de astronomía, pero sí de navegación, atribuyen la navegación de los antiguos a la estrella polar. Es una curiosidad, y eso no es así. Eso no es así. Vamos a hacer algunos repasos que a algunos les parecerán muy elementales, pero es bueno hacerlos para podernos cuadrar en el tema, que es un tema, ya digo, light. Bien, entonces, nosotros tenemos el privilegio, voy a decirlo así, es el privilegio planetario, o sea, del sistema solar, no me refiero al planetario de Castellón, el privilegio en el sistema solar de tener una estrella polar. Ningún otro planeta la tiene, como veremos al final, ni en el norte ni en el sur. Y tenemos una estrella polar por una razón muy sencilla. La gente va, por ejemplo, al observatorio Fabra, y cuando les muestro la estrella polar dice: uy, qué débil es. Yo pensaba que era porque piensan que es la más brillante, o la más cercana, o la más grande, en fin, la más. Y no, es una estrella común y corriente, mediana, desde el punto de vista de nosotros, desde nuestra perspectiva. La única, digamos, lo único raro que tiene, el único privilegio propio de la estrella es que no se mueve, y todas las demás sí se mueven. Ella está en un punto en el que está quieta día y noche en el mismo sitio del cielo, y las demás van haciendo órbitas alrededor de ella. Y esto se debe a que nosotros giramos en el planeta. Nosotros vamos en una nave que se mueve, y entonces nosotros estamos girando de tal manera que la Tierra genera, aquí está la estrella polar, que muchos de ustedes lo saben, es la punta de la cola de la Osa Menor. Esa estrella de la puntita, esa es la estrella polar. ¿Y por qué está quieta? Pues porque aquí tenemos una simulación de la Tierra girando. El hecho de girar hace que genere un eje de giro, que es el eje polar, y entonces ese eje de giro coincide con que apunta directamente hacia esa estrella, de tal manera que una persona que esté aquí montada en esta nave que está girando, lo que está viendo es que todas las estrellas están girando en sentido contrario a como gira la Tierra, y esa está quieta. Por eso tenemos una estrella polar. Ahora, las cosas no son tan bonitas como parecen. Ese eje de giro no es tan quieto como lo vemos aquí. Ese eje de giro se mueve también en el espacio, va cambiando de estrella, o sea que si hoy está aquí es porque ayer estaba por aquí y mañana estará por otro lado. Él se va moviendo, y se mueve por un asunto que se llama la precesión, que fue descubierto hace muchos años. Es muy curioso, esto es un mérito enorme, decir que fue descubierto en el siglo II antes de Cristo, un movimiento que tarda 26.000 años en hacerse. No es una generación, ni 2, ni 20, no, 26.000 años, y lo descubrieron. Es muy sutil, muy difícil de ver en una generación. Entonces se descubrió, y consiste en que la Tierra, que parece una peonza, pues tiene el eje de giro que ya les mostré, que va apuntando hacia diferentes partes del espacio, como si estuviera dando una vuelta, de manera que hace esto, ya visto desde... me tiene que funcionar, eso sí, muy bien. Bien, eso es lo que va haciendo. La Tierra va teniendo ese vaivén, y entonces el eje de giro va apuntando a distintas partes del cielo, y la estrella polar va cambiando con el transcurso de los siglos. Bueno, pero existe el malentendido, y entonces vamos a hacer un recorrido histórico por ese malentendido desde hace 4.500 años. Vamos a hacerlo. Miren. Este era el cielo como se veía, una parte del cielo evidentemente, como se veía en el año 2500 antes de Cristo. Nosotros, bueno, sabían los antiguos que había un sitio que era como el polo,
el polo del cielo, pero ahí no había nada. El polo del cielo está aquí representado para esa época, y allí lo que había, por ejemplo, en el 2500 antes de Cristo, era una estrella que era la alfa de la constelación del dragón. Es una estrella muy débil, 4 veces más débil que la polar que tenemos hoy. Total que como referencia no era muy buena, porque no es fácil de ver. Nosotros en los mapas, para facilitar el reconocimiento de las constelaciones, les ponemos líneas, y entonces aquí ya con esto van a reconocer más fácil las constelaciones. Este es el dragón, toda esta que se ve aquí, se ve el láser, ¿sí? El puntito se ve, que lo noto un poco débil. Bueno, esta es la Osa Menor, nuestra actual estrella polar. Esta es la Osa Mayor o el Carro. Entonces, hace 2500 años no había estrella polar, con lo cual podemos nosotros asegurar que no había navegación por estrella polar. Entonces, ¿cómo navegaban? Porque cuando uno está en alta mar, lo único que ve es agua y cielo, y el agua no tiene referencias, agua solo, no hay referencias, de manera que la referencia tenía que ser el cielo. Miren cómo navegaban. No sabemos cómo navegaban hace 4500 años, pero sí lo sabemos hace un poco menos, porque ya hay referencias escritas. Es que desde hace tanto tiempo no tenemos registros escritos, pero sí de esta época, del año 750 antes de Cristo. En el año 750 antes de Cristo, o por esa época, el polo, miren dónde estaba, ya no era alfa de la constelación del dragón, estrella polar, ni siquiera eso, es que no había nada, absolutamente nada. Entonces no se podía navegar por estrella polar, pero sí se hacía por estrellas. Y el registro está en un libro muy interesante, que es la Odisea, en el que, para contar rápidamente la historia, para los que no recuerden del instituto, pues Ulises se pierde después de la guerra de Troya, iba a dar a una isla, y él, muy desafortunado, se encontró con la ninfa Calisto, que se enamoró de él, pobrecito, pobre muchacho, y entonces estuvo unos años con él, le dio 4 hijos, la ninfa, y después él quiso volver donde su esposa, Penélope, y no sabía llegar. Un marinero de Racamandaca no sabía llegar, entonces necesitó unas instrucciones de Calisto para poder llegar, y ella le dio las instrucciones muy sencillas. Le dijo, mira, le ayudó a hacer la balsa por orden de los dioses, ella no lo quería dejar ir, le ayuda a hacer la balsa y le da las instrucciones, y le dice, mira, tú navega teniendo siempre la osa que llaman carro a mano izquierda. Aquí está, para no decirlo, aquí está escrito. Le había ordenado Calipso, divina entre las diosas, que navegase teniendo siempre la osa que llaman carro a mano izquierda. Como la osa, que en este caso es la Osa Mayor, está hacia el norte, no es el polo, pero está hacia el norte, pues tener la osa a mano izquierda implica navegar hacia el este, ¿cierto? Porque si yo tengo el norte allá, pues mi este está a mano derecha, mi oeste está a mano izquierda y mi sur está allá atrás, de manera que si él, aquella parte que es el norte, la tiene a mano izquierda, pues está navegando hacia el este. Ella lo que le dijo fue, navega hacia el este, y él siguió las instrucciones exactamente, y llegó pues a donde tenía que llegar, con todas sus aventuras y con toda su cosa. Si uno se pone a hacer el análisis realmente, como que así navegaban en la época, Homero no era un navegante, Homero era un escritor, como veremos que los escritores de esa parte técnica no entienden mucho, pero dejan registrado lo que escuchan. Luego veremos otro caso. Pues él simplemente registró lo que sabía que hacían los marineros. Sin embargo, miren cómo es una navegación de ese tipo. Si, por ejemplo, Ulises... bueno, primero, pensemos qué quiere decir con la osa que llaman carro. Claro, porque como hay 2 osas, la Osa Mayor y la Osa Menor, para los griegos la Osa Menor era Sinosura. No era Osa Menor, era Sinosura. Cuando ella se refiere a la osa que llaman carro, se está refiriendo a la que llamaban hélice, que es la Osa Mayor, que era la que se veía bien. Mire que, por ejemplo, en este libro de Arato, que se llama Los Fenómenos, él dice, los aqueos los griegos deciden por hélice qué rumbo tomar en el mar. Los fenicios lo hacen por sinosura, y dice que es
más exacto por sinosura, porque está un poco más cerca del polo, pero es más fácil por hélice porque es más brillante. La Osa Mayor es mucho más brillante. Las 7 estrellas de la Osa Mayor se ven mucho mejor que las 7 estrellas de la Osa Menor. Bueno, entonces, miren cómo habría navegado Ulises de seguir al pie de la letra las instrucciones de Calipso. Pues, vamos a suponer la mejor de las condiciones, la mejor, y es verano, que probablemente era verano, porque navegar en invierno era un poco más difícil, pero vamos a suponer que era en verano, 7 horas de noche. Entonces, al iniciar la noche, la Osa Mayor está en este sitio. Como las constelaciones van dando vueltas alrededor del polo, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, quiere decir que al finalizar la noche, la Osa Menor ha dado una vuelta y estará por aquí, estará así. En este recorrido de aquí a aquí, pues hay unos grados de error. Ulises siempre mantiene esta osa a mano izquierda, de tal manera que al principio de la noche es muy posible que estén navegando hacia el este, pero hacia el final de la noche ya ha cambiado el rumbo, porque la osa se ha ido moviendo. Claro, no estoy suponiendo que navegara de día, seguramente tenía sus técnicas para navegar de día y esto cambiaría. Estoy haciendo una suposición simplemente. La noche siguiente, suponiendo que no navegó de día, pues hará otro arco igual a este, partirá hacia el este y hará un arco similar, y así la noche siguiente, y así la noche siguiente. Dice la Odisea que Ulises navegó 20 días. Pues observen que hay un error entre ir hacia el este e ir hacia, siguiendo las instrucciones de Calipso. Este error equivale a 14 millas por cada 100. De tal manera que si en 20 días él hizo 1000 millas, ya saben, 140 millas, imposible de ver la isla, imposible de haber llegado a su destino. Bueno, eso era una mera curiosidad, pero de todas maneras ya tenemos el registro histórico de que así era como navegaban en aquella época, porque no existía la estrella polar, entonces tenían que hacerlo, aunque fuera así de inexacto, tenían que hacerlo así, es lo que tenemos. Bueno, demos otro salto en la historia y nos vamos al año 44 antes de Cristo. Algunos ya habrán reconocido qué ocurrió ese año. Ese año fue el asesinato de César. El calendario se había reformado 2 años antes, en el año 46 antes de Cristo. Pasó de ser un calendario caótico, el calendario romano caótico totalmente, a ser un calendario organizado que tenía un año de 365.25 días. Bueno, en fin, eso no nos interesa, pero sí nos interesa cómo estaba el cielo en ese tiempo. Miren cómo estaba. Estaba la Osa Menor, todavía no había estrella polar. Estaba la Osa Mayor, de tal manera que más o menos el polo estaba en un punto intermedio entre Osa Mayor y Osa Menor, digamos, más o menos en un punto intermedio. Para que sepan qué tanto es esto, pues esos son 12 grados. Que creo que los tengo anotados aquí, sí, son 12 grados. Total, que la estrella polar en una sola noche hacía un círculo de 24 grados. Esto es mucho. 24 grados, que equivale, como veremos ahora, a 2 cuartas marineras, es mucho. De manera que servirnos para navegar con exactitud, imposible. El arco es muy grande. Sin embargo, con respecto a esto, hay un malentendido que es muy interesante y poco conocido. Y el malentendido viene del siglo XVII. En el siglo XVII, pues ya reconocerán esta imagen, ya saben de quién se trata, y entonces hay una obra que se llama La tragedia de Julio César, que es de Shakespeare, y en esta obra, pues Shakespeare cuenta la historia de Julio César y la historia de su asesinato, y dice cómo llegaron al Senado los conspiradores, entre ellos su hijo Brutus, que era bastante ídem por lo visto, y le dicen a César que un hermano de uno de los conspiradores, ellos no dijeron esa palabra evidentemente, pues un hermano de ellos lo había desterrado César, y le dijeron, hombre, venimos a suplicarte que lo liberes, que lo dejes venir, que le quites la pena de destierro. Y César les da una respuesta que es interesante.